Buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestro estudio semanal de la escuela sabática. Volvemos a hacerles la invitación a que nos regalen un like y que también nos apoyen con sus comentarios. Estamos aquí con la intención de hacer este tipo de ministerio a fin de que podamos llegar a cada uno de ustedes y que este evangelio también pueda seguir. Nuestro propósito es estudiar con ustedes la escuela sabática y aportar un poco de, digamos, conocimiento o más profundidad en el estudio de nuestra escuela sabática. Por eso nos gustaría que ustedes también participaran con nosotros, nos dejaran sus comentarios y nos dieran su opinión a ver acerca de qué les parece este ministerio que estamos haciendo, si hay alguna situación donde podamos mejorar lo que estamos haciendo, pues también se lo vamos a agradecer. Nos interesan sus comentarios y podemos de alguna manera mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, para empezar y entrar de lleno con nuestra lección de escuela sabática, les voy a pedir por favor que me acompañen en la oración que vamos a hacer. Bendito Dios, te damos gracias por tus bendiciones y en este momento te pedimos que tú, bendito Padre, nos puedas acompañar, nos puedas dirigir y que lo que hagamos aquí sea para honrarte y glorificarte. Por ti, Hijo amado Cristo. Amén. Bien, hermanos, la lección de esta semana se llama La Hora de la Gloria, que es la cruz y la resurrección. Yo, en lo personal, estuve leyendo lo que es el versículo de memoria que dice: entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Y respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Qué declaración de Jesús, ¿no? El declarar ahí mismo qué era lo que estaba haciendo, quién era él, mostrarse ante una situación donde estaba, él estaba en una situación donde se veía que estaba en desventaja con respecto a las circunstancias que lo rodeaban en ese momento. Estaba siendo prisionero de Pilato y estaba siendo también de alguna forma llevado ante él porque lo estaban acusando de que quería usurpar su posición y que estaba hablando contra el César. No hay nada más decepcionante en la vida de una persona que, que, lo, que se dé cuenta de una traición o de que alguien lo ha traicionado. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo una experiencia donde haya sido traicionado por alguna persona que ustedes hayan querido o por un ser querido, ¿no? Pero aquí lo que yo veo es que cuando Jesús está ante Pilatos, está ahí porque su propio pueblo, el propio pueblo que una vez Dios escogió para que fuera su representante de él aquí en este mundo, era el que estaba entregando a su propio hijo, al Hijo de Dios, para que se llevara y se presentara ante Pilato. Y lo que ellos querían era precisamente su muerte. Su muerte. Pero miren, si estudiamos un poquito acerca de esta situación, no se trataba de una muerte común y corriente. Iba a ser una muerte por crucifixión, que era la muerte que se le dedicaba a los peores criminales o a las personas más viles que había en el mundo. Era a los que se les dedicaba esa muerte precisamente, la de crucifixión, porque aparte de que era dolorosa esa muerte, era vergonzosa, era estigmática y era de una forma en que no solamente afectaba a la persona que iba a morir allí, sino también a la familia que era representada en ese momento por la persona que iba a ser crucificada. Todas esas cosas estaban presentes en la crucifixión. Y cuando a Jesús se le lleva ante Pilatos para que él le dicte la sentencia, pues es, es hasta vergonzoso que su propio pueblo, que el propio pueblo que Dios había escogido, fuera el que entregara a Jesús
y ese mismo pueblo que Dios había escogido fuera el que gritara que se le quería crucificar. No puede entenderse porque estas son cosas de la vida que uno entiende que cómo puede suceder, ¿no? ¿Qué cosas están pasando aquí? ¿Por qué las cosas están como que estuviéramos en un mundo al revés? Porque cuando es llevado Jesús ahí ante Pilato y Pilato decide darle el castigo y todo eso, antes de hacerlo dice, bueno, ¿saben qué? Yo sé que, yo sé que por estas fechas siempre les entrego un preso o alguien que está condenado a muerte. Y pues aquí está él y aquí está el otro que era un asaltante, un asesino, un ladrón de verdad. Y le dice, pues tú decides, ustedes decidan a quién quieren que les suelte y no es posible que decidan soltar antes a aquel que cometió todos esos delitos que a Jesús. Porque, o sea, a mí se me hace hasta increíble, las personas que estaban allí, ¿acaso no sabían lo que había hecho Jesús en cada una de sus actividades durante ese ministerio que tuvo? ¿Acaso no sabían que era capaz de traer de aún de entre los muertos a las personas para vivir? ¿Acaso no sabían que ese Jesús era el que había sacado endemoniados y que había curado personas? Sí lo sabían. Entonces, ¿por qué su actitud tan enardecida de decir que lo crucificaran cuando sabían que él era el que había venido a cambiarles el panorama que tenían? Mucha gente en nuestros tiempos, mucha gente, anda por la vida también con unas penas y con unas dolencias y llevando sus cargas. Y muchas veces también se les acerca a alguien y les quiere mostrar acerca de lo que Jesús puede hacer por ellos o cómo Jesús puede transformar sus vidas. Y aún así, aún cuando les pueden decir que pueden tener una vida mejor, deciden continuar con la vida que llevan. Deciden desechar que les hablen de Jesús y deciden continuar con su vida sin importarles en dónde van a parar. Pareciera ser como que son personas que les gusta estar viviendo en una situación donde van a sufrir. Es increíble que haya en el mundo todavía personas que estén así. Pero bueno, hermanos, la lección de escuela sabática en la introducción viene precisamente hablando acerca de la crucifixión y la resurrección. Y ya habla precisamente acerca de la hora de la gloria. Y ahorita vamos a estudiar por qué es que se habla acerca de la hora de la gloria. Bien, hermanos, empezamos con la parte del domingo que viene haciendo una pregunta muy peculiar. Creo que hablamos de eso hace como 2 semanas, acerca de qué es la verdad. La verdad, si nosotros nos ponemos a investigar un poco acerca de qué es la verdad o qué significa la verdad, puede ser que encontremos cosas como diciendo, la verdad es relativa. Pues sí, ciertamente la verdad, si nosotros nos ponemos a ver las cosas un poco con más profundidad, la verdad es esa, ¿no? Que la verdad es precisamente relativa. O sea, valga la redundancia. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos un vaso de agua a la mitad, muchos van a decir, ese vaso de agua está lleno a la mitad. Y otros van a decir, no, ese vaso de agua está vacío a la mitad. Y entonces unos van a ver el vaso medio vacío y otros van a ver el vaso medio lleno. Y para los dos es lo correcto. O sea, para los dos eso es verdad. Es como, por ejemplo, cuando hablamos acerca de, digamos, hablemos de un tema de eclesiástico, ¿no? De algún tema relacionado con la palabra de Dios. Les puedo preguntar yo, por ejemplo, ¿nosotros somos salvos por obras? Y ustedes me van a decir, probablemente unos me digan no, otros probablemente me digan sí. Y bueno, déjenme decirles una cosa. Los que dicen no están en lo correcto y los que dicen sí también están en lo correcto. Porque la verdad es que nosotros vamos a ser salvos por nuestras obras y por nuestra fe. Son las dos cosas que van juntas. Y las dos cosas cuentan igual en el momento en que seamos juzgados. O sea que si nosotros decimos somos juzgados por nuestras obras, sí, sí es cierto. Y tendríamos que agregar, pero también por nuestra fe. Y si decimos no somos juzgados por nuestras obras, también es cierto, porque tendríamos que decir no solamente las obras, sino también la fe. Entonces,
La respuesta a esa pregunta de si somos juzgados por nuestras obras, tanto el que se diga que sí como el que se diga que no, está en lo correcto. Y bueno, de ahí viene de qué depende precisamente la verdad. Pero estamos hablando de términos seculares, ¿no? Términos que hablan de una forma de cómo se ve la verdad desde un punto de vista secular. Pero en cuestiones bíblicas, en cuestiones de nuestra fe, que es la que nos importa en este caso, ¿qué es la verdad? Es una pregunta precisamente retórica para cada uno de nosotros. Para nosotros, ¿qué significa la verdad? ¿Es verdad que Jesucristo es nuestro único Salvador? Bueno, ustedes tendrían que responder sí o no, dependiendo de cómo vean ustedes las cosas. Pero, por ejemplo, en el pasaje bíblico que estamos estudiando aquí, en la lección de escuela sabática del domingo, nos habla precisamente acerca de qué o de qué hablaron Pilato y Jesús, ¿verdad? Porque aquí la cuestión es que le pregunta Pilato a Jesús si es el rey de los judíos. Y entonces Pilato está como pensando, bueno, ¿eres el rey de los judíos? Y como diciendo, a ver qué me responde, ¿no? Y obviamente que él está esperando que Jesús tal vez en ese momento le diga, no, yo no lo soy, me están diciendo mentiras o algo así. Pero Jesús no le responde de esa manera, ¿verdad? Jesús le dice que, Jesús le contesta diciendo, bueno, tú lo has dicho. Y le dice, yo soy rey y para esto he nacido. Por esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Bueno, después de que le dice eso, le vuelve a decir Pilatos, ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí la lección de escuela sabática nos está queriendo decir que con esa pregunta, Pilatos le está tratando de encontrar en la respuesta de Jesús alguna forma de hacer que las cosas se vayan por otra parte, es decir, evadir lo que está pasando en ese momento. Pero Jesús le responde y le dice que su reino no es de este mundo, que entonces Pilato piensa, ¿verdad? Perspicazmente, que Jesús, si afirma que es un rey, eso lo va a condenar completamente. Pero le dice Jesús que Él nació para dar testimonio de la verdad y que toda persona que es de la verdad oye su voz. Bueno, entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y como les acabo de explicar, para nosotros la verdad es precisamente que Jesús vino a este mundo para salvar a este mundo del pecado. Porque se podrán decir muchas cosas y se podrán creer muchas cosas, pero para nosotros los cristianos, lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y solamente a este libro o a estos libros nos referimos cuando queremos dar alguna explicación o alguna situación que se puede mostrar difícil. Como en el caso de donde está Pilatos preguntando o interrogando a Jesús, Jesús le dice, el que es de verdad me busca. Y entonces le dice, ¿pero qué es la verdad? ¿Sabes qué? Si tú no sabes qué es la verdad, yo no te lo voy a decir. Pero si alguien quiere saber qué es la verdad, me va a buscar y ahí va a encontrar la verdad. En otras palabras, Pilatos recibe una respuesta que no le satisface y que no le llena y que no comprende, que no entiende. Pero nosotros los que estudiamos la palabra de Dios y sabemos lo que significa Dios para nosotros y lo que vino a hacer Jesús a este mundo, entendemos precisamente a qué se refiere Jesús cuando decir, el que busca la verdad me va a encontrar. Pilatos no estaba buscando la verdad. Pilatos estaba buscando la forma de validar sus acciones, de hacer ver que lo que estaba haciendo no era una injusticia, de hacer ver que lo que estaba haciendo no era algo que fuera en contra de algo digno, de algo bueno. Él lo que quería encontrar era un pretexto para terminar de hacer que Jesús fuera crucificado, porque eso le convenía a él. No le convenía estar en contra del pueblo. Él prefirió, el mismo Pilatos, mandar a un hombre a la muerte antes que enfrentarse a todo el pueblo y decirles dignamente que él no podía
mancharse con la sangre de otra persona. Por eso mismo decidió ponerse y lavarse las manos para hacer público y delante de todos que él no tenía culpa en la sangre de este hombre. Pero qué cosa tan más lejos de la verdad. Qué cosa tan más falsa lo que estaba diciendo. Porque si alguien en ese momento tenía el poder para hacer que Jesús no muriera en la cruz, era precisamente él. Nadie más. Él era el único que tenía ese poder. Porque aparte de que era el gobernador real de esa provincia, también tenía al ejército y a todos los demás para que apoyaran su decisión. Pero él no quiso hacerlo. Quiso salirse por lo más fácil, que era entregar a Jesús a la crucifixión. Pero a final de cuentas, esa decisión pues era parte también del plan de Dios, ¿no? Pero a nosotros se nos viene la pregunta, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación semejante, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir con la voluntad de la voz de la gente o nos vamos a ir a favor de lo que aparezca sin que nosotros de alguna forma respondamos que lo que está pasando es una injusticia? Bien, ahora continuamos con la parte del lunes. El lunes dice, he aquí el hombre. Y luego dice, ¿cómo intentó Pilato persuadir al pueblo para que pidiera la libertad de Jesús? ¿Cómo lo intentó? Bueno, ¿qué no quiso hacer, no? No puede ser posible. O sea, yo en lo personal cuando me pongo a ver esta parte de la Biblia y veo que hay un personaje como Pilatos, yo me pongo a pensar, pues entonces, ¿por qué estaba ahí de gobernador? ¿Por qué estaba ahí para que él dirigiera las cosas en esa provincia? ¿Por qué lo habían puesto? Lo habían puesto para que fuera el títere de las sugerencias o de las cuestiones que se le presentaban en un momento determinado, o lo habían puesto para resolver problemas. Ese es un detalle que aquí podemos encontrar con Pilatos, porque Pilatos era la máxima autoridad en ese lugar. Él tenía la facultad de decir si esta persona, la que sea, y sea llevada ante él, tenía la facultad para decir, déjenlo libre o castíguenlo como se merece. Él tenía esa facultad. También tenía la facultad de escuchar lo que se le decían, lo que le decían, y de crear su propio criterio para decidir qué era lo que tenía que hacer. Pero nada de eso pasó con Pilatos. Él escuchó, inclusive cuando su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este hombre porque tuve un sueño. Él escuchó cuando su esposa le decía esas cosas y aún así él quiso seguir adelante con esa farsa de un juicio o de una especie digamos, de castigo o de condenación que se estaba llevando en ese momento. A él poco le importó, la verdad, qué pasara con Jesús. Lo que le importaba a él más que nada, o lo que le llegó a importar a él más que nada en ese momento, era cómo se iba a ver frente a su jefe, que en este caso era el César. Porque al final de cuentas, él escuchó cuando los sacerdotes y las otras personas que estaban ahí exaltando al pueblo para que le pidieran la crucifixión de Jesús, él escuchó cuando le decían, si tú no haces nada contra este hombre, quiere decir que estás en contra del César. Y él sintió miedo, le importó más su posición y su situación social que defender la sangre de un inocente que en ese momento estaba allí, que era precisamente Jesús. El detalle de toda esta situación es que cuando él habla con Jesús y descubre que no encuentra nada, todavía quiere sacarlo afuera y lo expone ante toda la multitud y les dice, he aquí el hombre. O sea, yo no sé qué él esperaba, probablemente esperaba que en ese momento la gente dijera, bueno, pues ya está bien maltratado, ya está bien golpeado, ¿para qué lo seguimos, para qué le seguimos diciendo? Pero esas cosas no pasaron, al contrario, el pueblo se exaltó más, el pueblo se excitó más y terminó por pedirle que lo crucificara. Pero yo sigo pensando que Pilato, a pesar de todo eso, tenía la facultad de sostener a Jesús allí después de haberlo castigado y de no entregarlo para la crucifixión. Pero pues todo ya estaba preparado y ya estaba hecho para que de alguna manera Jesús tuviera que morir.
y bueno, tal vez contra eso no se pueda ir, pero eh, Pilatos, al final de cuentas, no puede negar que la culpa en gran parte de la muerte de Jesús haya pasado por él también. La parte del martes que ahora estamos estudiando es titulado Consumado está. Pero ¿qué es consumado está? ¿Qué es para ustedes consumado está? ¿Qué significa bíblicamente consumado está? ¿Qué significa para el mismo universo, para el mundo entero, para el universo entero, para todas aquellas personas todos aquellos seres que están viendo cómo acontecen las cosas en este mundo y que ven cómo está la lucha entre el bien y el mal? ¿Qué significó para todos ellos esa frase, consumado está? La escena, si nosotros la recreamos un poco imaginariamente, resulta hasta digamos, puede ser hasta vergonzosa para nosotros, porque ¿cómo es posible que después de que Jesús hizo todas las cosas que hizo por esa población, de que levantó a los enfermos, le devolvió la vida a los que estaban desahuciados, sacó demonios y les dio las buenas nuevas de la salvación? ¿Cómo es posible que ese mismo pueblo haya pedido que se le crucificara y que llegara a morir de esa manera? Si Satanás en aquel tiempo o en esos tiempos había logrado traerse la tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión y en su decisión de oponerse a lo que Dios quería, considerando o haciéndoles creer a los demás que Él era un tirano, con esta situación, esa idea o ese tipo de dibujo que quería hacer de Dios o esa presentación que quería hacer de Dios, se quedaba completamente por los suelos, o sea, estaba totalmente caída. El hecho de que él haya participado también en la incitación del pueblo para hacer que se llevara a Jesús a la muerte de cruz, lo dejaba él en una situación, lo deja él en una situación donde ahora, ante los ojos de todos los seres que hay en el universo, ante los ojos de incluso de los mismos ángeles que cayeron junto con él, resulta que él es un mentiroso. O sea, él es un engañador o un suplantador, porque después de que Jesús fallece en la cruz y dice, consumado es, después de esa situación, después de que Jesús muere, ya no hay nada que pueda Satanás decir que lo que está haciendo Dios o lo que hizo Dios con él fue una injusticia, o que Dios es un tirano, o que Dios es algo es algo malo. Ya no puede decir eso, porque con el mismo acto de Jesús haber muerto en la cruz, con ese acto se dejaba ver cómo es que el amor de Dios es tan grande y fue tan abundante que fue capaz de entregar a su Hijo para que muriera de tal manera que todos los que en Él creyéramos fuéramos salvos. Parece hasta la repetición del versículo Juan 3:16, ¿no? Pero es la verdad. Porque en esta situación, cuando dice consumado es, no solamente estaba Jesús entregando el Espíritu y muriendo, se estaba completando ese plan de salvación que alguna vez se preparó en aquel tiempo antes de que se fuera construido este mundo, para que si por alguna razón alguno de los mundos que Dios había creado y que tenían hubiera caído o llegara a caer, este plan funcionara y sacara a este mundo de las tinieblas y los llevara a la salvación o la vida eterna. Porque lo que hizo Jesús fue precisamente lo que pasó con Adán. Si, como dice Pablo, si el pecado entró al mundo por un hombre, también por un hombre entró la salvación. Y ese hombre es Jesús. Y nosotros, ahora, los que estamos en este tiempo, los que sabemos que Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, no nos corresponde otra cosa más que responder a ese amor que Jesús mostró. No nos corresponde otra cosa más que responder a ese acto que tuvo Jesús de dejarse morir. Por eso Pablo también dice,
Este hombre se humilló y se humilló hasta recibir una muerte de cruz. Es difícil pensar que alguien que tenga en estos tiempos, que tenga su vida, la quiera poner por los demás, porque si hay algo que mucha gente aprecia y que toda la gente aprecia y valora, es precisamente la vida. Aunque yo no sé exactamente, hay muchas personas que no la toman en cuenta, pero ¿acaso la vida no es todo lo que tenemos? ¿Acaso la vida no es todo lo que nos muestra? Lo maravilloso de la vida precisamente es eso, que cada uno de nosotros vivimos en ese momento cosas nuevas y cosas diferentes. Si nosotros nos damos cuenta que una de las grandes cosas que la gente ha querido hacer o que el mundo ha querido hacer es tratar de permanecer vivos durante mucho tiempo. Se ha buscado la fuente de la eterna juventud, se ha buscado la forma en que uno pueda sobrevivir por muchos años. Inclusive hay hipótesis o ideas donde dicen que si una persona sale al espacio, pues la persona no va a envejecer porque se va a congelar en ese momento. Pero dicen que en el espacio el tiempo es relativo, es decir, que no hay tiempo y que la persona no va a pasar, no van a pasar sobre ellos los años que se pasan, como por ejemplo cuando está uno aquí en la Tierra. Y todas esas cosas que se han inventado para querer perpetuar la vida del ser humano sin lograrlo. Porque al final de cuentas el único que lo puede lograr es Jesús. Y el único que lo logró es Jesús. Porque Él fue el mismo que decidió entregar su vida para que cada uno de nosotros, cuando clamamos su nombre, tengamos lo que Él nos consiguió, que es precisamente la vida eterna. Cuando hablamos de consumado está, es porque ya todo terminó y ya todo está arreglado. Bien, hermanos, ahora continuamos con la parte del miércoles que precisamente se llama la tumba vacía. Bueno, la lección estaba basándose precisamente en lo que dice Juan 20, del 1 al 7, y dice qué importancia tiene para nosotros cómo se describe estos versículos. Hermanos, hay algo que a nosotros como cristianos nos diferencia con respecto a las otras iglesias, a las otras religiones. Y una de ellas es precisamente esto, una tumba vacía. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito y a revisar las cosas por ahí, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la otra gran religión que existe es el Islam o el islamismo. Y el padre del Islam o el que rigió el islamismo o el que inclusive se cree como un santo de esa religión, pues se llama Mahoma. En inglés le dicen Mohammed, algo así. Y pero Mahoma, aunque fue el profeta que ellos dicen que fue su profeta y que fue el que les hizo ver esta religión y el que está al frente de esta misma religión, pues Mahoma está en una tumba. Está en una tumba que está allí en un lugar que se llama la Mezquita del Profeta o la Cúpula Verde en la ciudad de Medina, en Arabia Saudita. Ahí está Mahoma. Así es que si alguien quiere ir alguna vez a visitar la tumba de Mahoma, tendría que ir a Arabia Saudita. Ya ahí va a encontrar la tumba de Mahoma. La otra religión también que es bastante fuerte y que también tiene muchos seguidores después de la cristiana y después de la musulmana, pues viene siendo la budista. Pero el que fundó esa religión precisamente se llama Buda. Y si nosotros nos ponemos a investigar, pues resulta que también Buda está enterrado allí en una tumba. Pero el único que no está enterrado en una tumba, o el único que tiene una tumba vacía, es Jesús. Y eso, hermanos, es nuestra victoria. Porque ahí nos dimos cuenta que Jesús venció a la muerte. Aunque la muerte le llegó a él,
pero Él la venció y pudo resucitar para que de esa manera nosotros nos diéramos cuenta de qué es lo que va a pasar con nosotros cuando llegue el momento, cuando llegue la situación. El mismo Pablo lo dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Que habrá gente que ya esté en el descanso esperando cuando Jesús llegue. Y cuando llegue Jesús, esas personas que están en el descanso van a despertarse para recibir a Jesús cuando Él venga en las nubes de los cielos. Hermanos, esa es la esperanza que tenemos y eso es la esperanza que nos hace pensar, que podemos pensar después de saber que Jesús venció a la muerte y dejó una tumba vacía. Nosotros también encontramos que lo que hizo Jesús para que pudiera volver a este mundo es precisamente el poder que Él tiene para volver a tomar su cuerpo y volver a resucitar y estar aquí y enseñarle a los discípulos lo que tenía que enseñarles. Y es el mismo poder que tiene para que nosotros también disfrutemos de esa experiencia cuando llegue el momento. Bueno, hermanos, ahora tenemos el asunto de la lección del jueves que habla acerca de Jesús y María. ¿Y de qué María está hablando aquí en la lección de escuela sabática? Está hablando de María Magdalena, que estaba pasando por una situación pues triste, ¿no? Porque, bueno, María Magdalena se piensa que es el nombre que se le puso, o era el nombre de la persona que se le encontró pecando. Pero realmente el nombre preciso no se sabe de verdad. Lo que sí se sabe es que esta mujer quedó tan agradecida con Jesús por lo que hizo por ella, que lo siguió hasta el último momento que estuvo Jesús. Lo siguió y le dolió tanto la muerte de Jesús, que la Biblia dice que inclusive ella estaba allí en la tumba llorando por la muerte de Jesús. Tal vez no se había dado cuenta de lo que había pasado con Jesús, difícilmente se había dado cuenta de las cosas que habían pasado con él, pero qué dicha, ¿no? Qué dicha haberse encontrado con los ángeles y que el ángel le dijera, ¿por qué lloras, mujer? O sea, yo no sé, hay que tener una percepción y una disposición y un verdadero deseo de poder escuchar en algún momento la voz de Dios o escuchar la voz de algún ángel para que uno en estos tiempos pueda decir que la escuchó. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento en su vida han tenido una experiencia donde digan, escuché la voz de Dios que me habló, o escuché cómo Dios me decía algo, o yo sentí que Dios me estaba diciendo esto. Yo no sé, yo en lo personal les puedo decir que escuché en algún momento determinado un tono de voz diferente que, que me hizo reaccionar y me hizo pensar en el siguiente paso que tenía que dar en mi vida. Con respecto a lo que pasa aquí con María, para mí se me hace una increíble felicidad el saber que cuando está María ahí llorando, se le aparecen los ángeles y le dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? La persona que tú estás buscando no está aquí. La persona por la que tú estás llorando no está aquí. Este no es el lugar donde está. No es aquí donde lo tienes que buscar. Porque esta tumba ha quedado vacía. Esta tumba ha quedado sin su ocupante principal. O sea, yo me imagino la dicha que debe haber sentido María cuando los ángeles le explicaron que la persona a quien estaba buscando o por quien estaba llorando no estaba allí, que esa tumba estaba vacía. El saber que un ángel te habla a ti y luego encima de eso, el que te diga esas palabras que te van a transformar tu corazón y que van a hacer que esa tristeza desaparezca, bueno, hermanos, eso tuvo que haber sido algo extraordinario, algo increíble. Porque en ese momento a María le cambió todo su mundo.
La palabra de Dios dice que María, cuando estaba allí y el ángel le dice, ¿por qué lloras? Eh, Ella, después de dar la respuesta y todo, y enterarse que Jesús no estaba allí, dice que salió feliz, que salió queriendo avisarle a todo el mundo que Jesús no estaba en ese lugar, que había resucitado. Eso, hermanos, me imagino que es una felicidad para ellos, para María y los que estaban en ese lugar, como para nosotros también. El saber que Jesús resucitó. Esa es la mejor noticia de todas. El saber que nuestro Padre resucitó y que resucitó de entre los muertos. El saber que ya no estaba allí para María fue algo tan extraordinario, y la reacción que tuvo es la que tiene cualquier persona cuando sabe que su Salvador vive. Eso es, la frase que a nosotros nos da esperanza y nos da fortaleza. Que Dios los bendiga, hermanos. Bien, ahora viene la parte del viernes. La parte del viernes nos habla acerca de estudiar y meditar. Pero, ¿qué estudiamos y qué meditamos? Pues no estudiamos y meditamos precisamente lo que es la crucifixión y la resurrección. Como dice la lección de escuela sabática en el título, la hora de la gloria, la hora de la cruz y la resurrección. Miren, a mí en lo personal, cuando hablamos acerca de la gloria y la resurrección y todas estas cosas que son extraordinarias y que nos dicen y que nos dan la esperanza de que Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar al cielo, implica también el pensar en las profecías, el pensar en cómo va a ser el último tramo de la vida de este mundo y qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo no sé si llegue a estar vivo para cuando Jesús venga, pero si llegara a suceder el momento de que yo llegara a estar vivo para cuando Jesús venga, pues tenemos que entender que tenemos que pasar por varias cosas. Por ejemplo, la tribulación, la persecución, que todas esas cosas en algún momento se van a tener que acentuar y se van a tener que dar de una forma más drástica para nosotros, los que seguimos a Jesús. Que es donde se va a poner a prueba realmente si nosotros somos reales seguidores de Jesús o solamente somos de palabra, ¿no? Porque así como en aquel tiempo cuando Jesús fue crucificado, que fue llevado prisionero, pues algunos de sus discípulos decidieron escapar, decidieron huir. También va a llegar el momento en que ante las cosas que pasan en este mundo, nosotros vamos a tener que decidir a quién tenemos que servir o a quién vamos a servir. Y bueno, no solamente en ese tiempo, ¿no? Sino, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, cuando pasan cosas en nuestra vida donde tenemos que tomar una decisión si servimos a Dios o no lo servimos. Un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en alguna tienda o vamos a alguna parte y al momento de que nos dan el cambio o nos van a cobrar por algo, pues resulta que no nos cobran algo o nos dan cambio de más. Por ejemplo, yo me encontré un momento una vez en que cuando al momento de cambiar el cheque que tenía yo de mi trabajo, de mi sueldo, pues me dieron $100 de más. Y entonces yo tuve que tomar la decisión, ¿no? Si regreso esos $100 o me los quedo. Dependiendo de cómo muchas veces la gente ve las cosas. Porque yo escuché a un hermano de la iglesia una vez decirme que fue a comprar una lavadora y cuando la pagó, cuando regresó, resulta que se dio cuenta que en el recibo le habían cobrado nada más, en vez de cobrarles los 700 y cacho, le vinieron cobrando como $7 y cacho, ¿no? Y entonces yo le quiero decir, no, pues tienes que ir a decirles allá que te cobraron menos, porque pues es lo correcto, ¿no? Pero él me dice, fíjate qué bendición, me cobraron $7 en vez de los 700. Bueno, como que, a ver, ¿lo ves tú precisamente como una bendición o como una prueba para saber si realmente eres honesto o no? Y entonces, ¿cómo lo vas a ver tú? Y son esas las cosas que pasamos todos los días, las pruebas. Pero ¿saben qué? A mí en lo personal no me gusta pensar en esas cosas porque
Si llega el momento de estar en la prueba, pues ya sabremos qué hacer, tendremos que tomar la decisión. Pero la decisión que tengamos o que llegamos a tomar, para mí está basada en las cosas que puede uno ganar o que puede uno tener. Y el pensar en que en aquel día en que venga Jesús, este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, que esta persona que soy yo se va a transformar y que no solamente yo, sino que todos aquellos que han creído en Jesús cuando Él venga también van a ser transformados para ser personas mejores y para ser personas que van a durar para toda la vida. Y si, por ejemplo, si yo estoy así medio, pues sin pelo y todo eso, esas cosas van a cambiar. Eso es lo que me gusta a mí pensar. Y es lo que me da a mí la fortaleza para poder seguir en esta situación, en esta lucha. Porque al final de cuentas, el seguir en el Evangelio se convierte en una lucha, en una especie de competencia, de saber quién es el que va a predominar, si el mal o el bien. Y dependiendo de nuestras acciones y dependiendo de nuestras convicciones, es lo que vamos a conseguir. Así es que, hermanos, estudiemos la lección de escuela sabática de la siguiente semana. La de esta semana, pues, como les digo, se llama la hora de la gloria. Y para mí la gloria de la gloria es precisamente ese momento. El momento en que Jesús, al final de cuentas, aunque se viera que Él sucumbió con su muerte, pero realmente no sucumbió, sino que triunfó. Triunfó sobre todo lo que había en ese momento. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. No se olviden de mandar sus comentarios y de compartir estos videos con las personas que ustedes más quieran. Porque ustedes saben que a final de cuentas este es el propósito de este ministerio, ¿no? Llevar el mensaje a las personas para que lo comprendan, lo entiendan y pues aprendan y conozcan más de Jesús. Que Dios los bendiga.